ojos el ciego abrió, no hay nadie como tú, no hay como tú. Brillas en la oscuridad, del polvo nos levantarás, no hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, Él es poderoso, mi Dios, mi Dios. Este día el pastor Natividad Ramos Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, de los versos 13 al 17. Y el tema de este mensaje es la manifestación de Jesús en el Jordán. En vivo desde la Iglesia El Camino de la Fe, nuestro hermano con ustedes. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana, Él es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte. Y quiero hablar sobre la manifestación del Señor Jesús en el río Jordán, porque debe quedar muy clara la idea que Juan no fue un predicador de la gracia. Juan era un predicador de la ley, porque el reino de los cielos está bajo la tutela de la ley, de la dispensación de la ley. Consistentemente Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. ¿Sí? Pero a veces se interpreta como si Juan el Bautista fuera un predicador de la gracia. No. La gracia todavía estaba a años de distancia. El mensaje de la gracia, que es el mensaje del perdón, del arrepentimiento, de la nueva criatura, del ser transformado, eso es todavía a distancia. Hasta después que Jesús haya resucitado entre los muertos, y entonces les entrega un mensaje y les dice: ahora sí, vayan al mundo. Mientras que el evangelio del reino de los cielos era un mensaje: no vayas por camino de gentiles ni de samaritanos, nomás aquí con los de la casa de Israel. Muy clarísimo, clarísimo. Entonces el evangelio que Jesús predicó los primeros años era el evangelio del reino de los cielos, que no tenía nada que ver con el evangelio de la gracia. Por lo tanto, no tenía nada que ver con los gentiles. Y clarito dijo: no vayan con los gentiles. Después que hubo resucitado y entrega el evangelio de la gracia, ahora sí dice: vayan a todas las naciones y anúncieles que hay perdón en mi nombre. Y yo quiero esta mañana hacer un parteaguas precisamente del ministerio del Señor Jesús. En el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, desde el versículo 1, del 13 al 17, perdón, del 13. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado de él. Por supuesto, hay que entender que la idea es que el bautismo de Juan era bautismo para arrepentimiento. Y ahí es donde está la aparente inconsistencia. ¿Por qué Jesús iba a pedir bautizarse si no tenía nada de que arrepentirse? Entonces, ¿por qué? Ya lo encontraron, hermanos. Mas Juan lo resistía mucho, diciendo: yo he menester ser bautizado de ti, y tú vienes a mí. Empero respondiendo Jesús le dijo: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos,
y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Padre, permite, Señor, que la palabra bendiga nuestros corazones, porque en realidad este evangelio es un evangelio de bendición. Qué gran noticia nos enviaste del cielo a través de tu Hijo Jesucristo. Permite que esta tarde la presentación de la palabra tenga sentido, razón de ser. Abre nuestros entendimientos para que entonces podamos encontrar la razón de estas cosas por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, debo decirles que el Evangelio de Marcos, yo leí Mateo, pero el Evangelio de Marcos empieza diciendo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, que fue algo así como, así empezó todo, principio del Evangelio de Jesucristo, y dice: anunció arrepentimiento. Entonces lo dijo con una voz que clamaba en el desierto, anunciaba la buena noticia, Juan el Bautista, que el reino de los cielos se había acercado, que se hicieran solidarios con ese reino. Esta es una de las ideas bíblicas, hacernos solidarios con el Evangelio de Jesucristo. Solo que ese reino que el Señor Jesús representaba exigía no solo arrepentimiento personal, sino un arrepentimiento nacional, porque el Mesías era asunto de toda una nación. De nosotros no era asunto, Cristo no era de nosotros, era de ellos, porque Cristo es el ungido, el Hijo de David, el que reina, y tiene que ver solo con Israel, no con nosotros. Y Pablo lo dijo a los Efesios: vosotros estabais sin Cristo. Cristo es esperanza hermosa. A mí me gusta esa idea. Cristo es esperanza, es ilusión. Y en la historia de la tragedia judía, cada vez que Israel era pisoteado por las naciones y que estaban destruidos, dice las tradiciones de ellos, que levantaban sus ojos al horizonte a ver si venía su Mesías, para que les diera ayuda, para que los favoreciera. Si usted ve conmigo, habían ellos una esperanza: si viniera el Mesías, todo cambiaría. Por eso siempre he dicho, Jesús es ilusión, es esperanza, es futuro. Y nosotros no lo teníamos. Las tragedias de los gentiles eran nuestras nada más, y no teníamos para dónde voltear, porque no teníamos a ese Cristo. Pero como ahora es nuestro, dijo Pablo, ahora tenemos a dónde voltear. Alabado sea Dios. Amén. Así que esa era la convocatoria que Juan hacía: arrepentimiento, remisión de pecados y abandono de pecado. Pero en honor a la verdad, conviene ver ese llamamiento que hacía Juan el Bautista desde mayor altura. Que esa convocatoria la estaba haciendo un reino, porque Juan representaba al rey, y el rey tenía un reino, y la convocatoria era un asunto oficial, que a veces no se entiende. La convocatoria a arrepentirse es un asunto oficial del reino de Dios. Luego, el llamamiento que Juan le hacía a la nación no era una alternativa, sino un mandato real que no puede ser evadido.
Y aún el día de hoy, Dios demanda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. Alabado sea Dios. Y si ordena que se arrepientan en todos lugares, es porque en todos los lugares Él es el Señor. Alabado sea Dios. Así que con esta idea, pues nos fuimos a oír a Juan. Lo digo de esa manera, como si estuviéramos involucrados y fuéramos a oírlo. Y nos sorprende Juan, por cierto, por el conflicto que abrió con los saduceos y los fariseos. Que yo siempre he dicho, innecesario, Juan, ¿para qué les haces pleito si no te estaban diciendo nada? Eso usted yo lo he dicho muchas veces. Es decir, los saduceos, los escribas fueron de parte del liderazgo de Jerusalén para ver qué pasaba con ese predicador, con Juan. No le dijeron nada, estaban observando. Y Juan de repente voltea y le dice, generación de víboras. Y que yo le dije a Juan, pues bonito, vienes a arreglarle el camino al Señor para que pase y les estás llenando de piedras. Abriste un pleito con los fariseos, que ni siquiera te han dicho nada. Pero que yo dije, yo pensé que el Señor Jesús iba a arreglar ese problema, pero resulta que en vez de arreglarlo lo hace todavía mayor, le echa lumbre a la hoguera. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo siempre he dicho, bueno, pues qué pleito con los fariseos y ese grupito. Con el tiempo, en mis investigaciones he encontrado que un buen grupo de fariseos en la época en que estuvieron en Babilonia se convirtieron en iniciados de la hermandad babilónica, ocultistas de muy alto nivel. Y yo digo, ¿con qué razón le estorbaron al establecimiento del reino del Señor Jesús? Y la intervención de ellos marcó el rechazo a Jesús y a su reino. No estamos hablando de la predicación de la gracia, todavía eso no se inauguraba. Un reino que no se estableció, que se va a establecer, o si es cierto, porque no se ha cancelado, se pospuso solamente, pero con toda certeza Jesús vendrá de nuevo. Alabado sea Dios. Y mire, le voy a decir una cosa. Oiga, yo veo el reloj muy avanzado, como que me ganaron varios minutitos. Alabado sea Dios. Está bien. No se estableció ese reino, se va a establecer. Pero déjeme decirle algo. ¿Acaso Juan dijo alguna vez que se iba a establecer ya? No, nunca Juan dijo eso. Solo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la gran noticia del desierto, llamémosle la gran noticia del desierto. Y alguna vez yo pensé, cuando era un novato predicador, yo decía, pero ¿qué sentido tiene que empiece a predicar en el desierto donde no hay nada? ¿Acaso se puede tener éxito en la soledad? Pero lo tuvo en términos de un auditorio multitudinario. Insistiré en esto. Imaginen, mis hermanos, Juan se pone arriba de una barranca en el desierto, donde las voces se mueven fácil, y una caravana va pasando por ahí y oyen que alguien está gritando y todo el mundo se detiene y ven a un hombre allá parado arriba de un barranco y dicen, ¿qué es lo que está diciendo? Y lo que le oyeron decir hizo saltar sus corazones de gozo. El reino de los cielos se ha acercado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Imagínense
lo que esperaba Israel por tantos siglos que se escuchara, lo estaban ahora escuchando. Y entonces esa caravana, como era la costumbre de las caravanas, se encontraban en el desierto y hacían un alto para contarse todo lo que había sucedido. Algún viejito predicador decía, para contarse todos los chismes. Y entre esas cosas debieron contarle a la otra caravana: un hombre está gritando arriba de los barrancos que el reino de los cielos se ha acercado. Y la noticia creció. Sus corazones se llenaron de esperanza. Insisto, Cristo es esperanza. Y hubo un tiempo cuando me pareció que era una cosa muy absurda hacer anuncios en el desierto. Y defendí mis dudas, diciendo, bueno, es que Dios estaba en eso y por eso sucedieron las cosas. Pero que tiene lógica, dije, no la tiene. Y decía yo, pero ¿quién iba a querer ir al desierto teniendo tantos compromisos y una vida laboral muy fuerte, muy intensa? ¿Quién va a querer ir allá al desierto? Pero siempre hay que ver que Dios ha preparado las cosas y es estratégico. Es que al parecer ese año era el año sabático. Ese año nadie sembraba la tierra. Ese año nadie trabajaba. Dios dijo, les voy a dar todo un año de oportunidad para que vayan a ver a Juan al desierto. Alabado sea Dios. Y además era un año donde los levitas tenían que enseñarle a todo hijo de Israel la ley. Nadie quedaba sin saber las ideas de Dios. Así que cuando corrió la versión, llegando a Jerusalén, llegando a cada provincia, tuvieron todos tiempo para oír a Juan. Y fueron multitudes. Interesante. Todos querían saber. Fueron esa gente de la que Jesús dijo, se recrearon un poco en la luz de Juan. Y el alma de la nación se levantó. Yo disfruto pensar las emociones que Cristo despierta en nuestros corazones. La verdad. Iban con Juan, que les decía que si querían entrar a ese reino, había una condición: que se arrepintieran, que dejaran sus pecados, que enderezaran el camino. Enderezada del camino, que es el trabajo que hace un agrimensor, hace esto y lo endereza. Los altos, los montes y los collados, levántense. Es decir, los que están soberbios, bajen. Y los que están humillados, levántense, porque la noticia es gozosa. Alabado sea Dios. Y Juan llegó a ser un predicador muy querido, muy reverenciado. Pero con todo y eso, no tuvo éxito. Interesante. Me va a decir usted, ¿no fue exitoso Juan? Déjeme decirle las dos cosas. No fue exitoso en el sentido de que no logró lo que él quería y lo que Dios le había ordenado, de que la nación entera recibiera al rey. Pero sí fue exitoso en que él cumplió lo que a él le dijeron que hiciera. Alabado sea Dios. Esas son las cosas que hay que cuidar siempre. Si medio mundo no quiere, usted haga lo que Dios dijo que usted hiciera. Y usted será exitoso en Cristo en ese sentido. Amén. Luego entonces, Juan no fue un fracasado. No fue un ministro fracasado. En la provisión divina,
en el diseño divino estaba que debía ser rechazado ese reino y que Jesús mismo, el rey, tendría que ser rechazado. Que en vez de ir al trono, sus pies debían dirigirse hacia la cruz. Y yo siempre digo, maravilloso. Dile, digo, Israel, te agradezco, Israel, que haya rechazado al rey, porque así el rey se fue a la cruz y murió por mis pecados. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y de esa manera nos salvó de una tragedia mayor, que es la condenación eterna. Y ya desde ese conflicto de Juan, yo diría, desde el principio del ministerio de Juan, los pies de Jesús se dirigían al Calvario y no al trono. Porque Jesús dice que a partir de Juan, la violencia se desató contra el reino. Desde el tiempo de Juan, dice, el reino sufre violencia. No que el reino hace violencia, como dicen algunas interpretaciones. Pero la pregunta, si estamos diciendo que Juan no logró, ¿pasó algo que malogró el resultado? Sí pasó algo. Cosa de la que Jesús se quejó en el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, cuando da su último sermón antes de ir a la cruz y dedica a los escribas y fariseos, los enseñadores del pueblo, los que se habían sentado en la cátedra de Moisés, les dijo, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos al pueblo. Ustedes le cerraron las puertas al pueblo para que no entrara al reino de los cielos. O lo que es igual, cerraste el reino delante de los hombres. Con estas declaraciones, el Señor Jesús está denunciando públicamente a estos como los autores intelectuales contra el mensaje del reino. Formalmente, oficialmente los está acusando. Y yo entendí a la larga lo que representaron los fariseos. Por eso yo siempre he dicho, le eché el ojo a los fariseos cuando enviaron a los judaizantes a buscar a Pablo, a contrarrestar el trabajo de Pablo. De tal manera, los está denunciando como autores intelectuales contra el mensaje del reino, el de Juan y el de Jesús. Los acusa de haber boicoteado el reino, encabezando una conspiración. Los acusó, mire, ni vosotros entráis, y a los que estaban entrando no los dejáis entrar. Luego ya había gente entrando al reino, ya estaban entrando ahí y se les atravesaron estos y no los dejaron entrar. Tendrán que responder a Dios en el día final. Otra versión dice, no dejáis entrar a los que estaban entrando. Y entonces tenemos que decir, luego ya había gente interesada, estaban entrando. Se estaban dando muchos bautismos en el río Jordán. Mucha gente era bautizada. Los que Juan bautizó. Pero de repente el ánimo se les cayó. Se desanimaron completamente. ¿Pero por qué sucedió eso? ¿Por qué? Bueno, porque los fariseos eran maestros que enseñaban la ley. Eran los enseñadores. Y lo propio es entonces que el pueblo fuera con ellos a preguntarles qué opinión tenían de lo que Juan estaba diciendo. Y con sus opiniones hicieron que la gente cambiara de opinión. A eso se refirió Jesús cuando dijo, desde los días de Juan, el reino de los cielos sufre violencia y solo entran los valientes. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Los que no les tiemblan las piernas, se deciden y entran.
Piensa esto. Desde que Juan empezó a anunciar el reino de los cielos, nació la más encarnizada y sorda oposición, lo que se llama la mecánica de la intriga. Desataron contra Jesús una serie de desinformaciones que culminó haciéndole creer a la gente que Jesús tenía pacto con el diablo. Y la gente lo creyó, y la gente lo rechazó a Jesús, y le dijeron que era un mentiroso. Pero Dios testificó de su Hijo que era verdadero. Alabado sea Dios. Y fue un rechazo nacional. Fíjese bien. Y aquí yo he sustentado siempre una idea. Aunque Dios es el soberano y el dueño de todas las cosas, Dios le entregó este mundo, se lo entregó a los hombres y les dio el derecho de aceptar o rechazar las cosas. El Señor Jesús podía haberse sentado a reinar ejerciendo autoridad y violencia, pero eso era violentar los procesos o el procedimiento, porque Dios le otorgó a la raza humana que ellos podían aceptar o rechazar. Y rechazaron al rey y no se sentó a reinar. Alabado sea Dios. Por eso decimos, el anticristo no puede sentarse a reinar a la brava. No puede. La raza humana tiene que autorizarlo y recibirlo y creerle sus mentiras. Alabado sea Dios. Cuando Cristo se siente a reinar es en su segunda venida, porque Israel lo va a recibir. Saldrán a recibirlo. ¿Por qué? Porque en el momento es que están por ser aniquilados como nación, en ese momento los cielos se abrieron y los ojos de ellos voltearon a verlo. Ese era el Mesías que ellos esperaban. Alabado sea Dios. Dirían, sí, no aquel otro usurpador que vino en un asnito, ese no era. Pero al ser libertados con gran poder y gloria, que Jesús pone su pie en el monte de las olivas y se parte en dos el monte de las olivas, la nación gozosa irá a recibirlo y le darán las gracias y verán sus manos y le dirán, ¿y estas heridas? Y les dirá, herido fui en casa de mis amigos. Y entonces el Espíritu de Dios abrirá el entendimiento de ellos y entonces sabrán que fue al que traspasaron. Alabado sea Dios. Y entonces Israel lo va a recibir y Jesús se sentará en el trono de David legítimamente. Y que venga el Señor Jesús a esta tierra. Y si el reino ha sido rechazado, ¿para qué es necesario que siguiera viviendo el precursor? Herodes lo ejecutó. Pero volvamos a Juan. A pesar de la oposición, sigue siendo acompañado de muchos. Y es entonces cuando de manera inesperada dice, vino Jesús de Galilea a Juan el Jordán. Así estaban las cosas. Sorpresivamente Jesús llega donde está Juan bautizando. ¿Qué quería Jesús? Diría Juan que lo bautice. Estoy sorprendido. ¿Cómo? Yo bautizo a los pecadores, pero usted no es pecador. Y una de las doctrinas básicas de la fe cristiana es la impecabilidad del Señor Jesucristo. Jamás hubo engaño en su boca, ni cometió pecado. Si Él hubiera cometido pecado, no podría ser un redentor. Pero fue redentor porque jamás cometió pecado. Alabado sea Dios. Ahora, Jesús llega con Juan en presencia de mucha gente que lo bautizara. Pero aquí la incongruencia es cómo bautizar al que no era un pecador. Intrigante cosa. ¿O había otro motivo?
Va Juan ante muchos testigos. Porque el asunto del bautismo de Jesús no debe ser un asunto privado, debe ser un hecho público. Alabado sea Dios, un hecho histórico. Y aún más, no debería jamás ser un asunto oculto. ¿Sabe por qué? Porque el Mesías era un asunto público. Como Cristo Jesús para nosotros es un asunto de todo y es un asunto público. El Señor Jesús no pertenece al ocultismo. Es un asunto público de Israel. Y ante los que ahí estaban, Jesús debía ser acreditado como el Cristo. Voy a hacerle una precisión. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba ser acreditado? Porque Dios a la raza humana le dio el derecho de la información. Todo lo que tenga que ver con la raza humana, Dios autorizó que estuviera el hombre informado. De tal manera que yo lo he dicho cuando hablé sobre Primera de Juan. Juan dice que Dios es amor. Y yo le dije a Juan, pero ¿cómo vas a saber que es amor cuando aquel es el Dios escondido? Al que nadie ha visto jamás. Y llegué a una conclusión en mi reflexión. Si la raza humana nos dimos cuenta que Dios es amor, es porque mismo Dios filtró la información. Alabado sea Dios. Y si filtró la información de que es amor, es porque quería que lo conociéramos en su amor. A mí me parece maravilloso. De tal manera entonces, pero ¿por qué tenía que ser ungido? Por una razón fundamental. Tenía que ser ungido públicamente. ¿Por qué razón? A ver, dígame una cosa. ¿No es Cristo el Cristo eterno? ¿O empezó a ser el Cristo del año 29 para acá? ¿Me pueden decir que es el Cristo eterno? Cristo eterno. Ungido eterno. Alabado sea Dios. Y luego, ¿para qué necesitábamos ungirlo? Por una razón, esas cosas estaban en el conocimiento eterno de Dios, de ellos, la deidad. Pero la raza humana no sabíamos nada de eso. Y en el principio del derecho de información, la raza humana tenía el derecho de saber que ese Jesús era el ungido de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. No, entonces con Juan no fue por asunto de pecado. Juan se espantó y dijo, ¿cómo te voy a bautizar yo? Tú deberías bautizarme a mí. De tal manera entonces que vas con Juan al Jordán. Y de esa manera entra en el escenario de la raza humana. Cuando es bautizado, el Espíritu Santo habría de venir sobre él visiblemente. De tal manera que era una forma de decirle al mundo, vean, les estamos informando que este es el ungido de Dios. Mundo, date cuenta, este es el ungido, el único. ¿No es maravilloso, hermanos? ¿Cómo piensan ustedes? Y quizás sea propio decir que así empezó todo. ¿Andaba Jesús predicando el evangelio de la gracia? A ver, hermanos, ¿andaba predicando el evangelio de la gracia? El del reino. Aunque la verdad ya Juan había dicho cosas de que venía tras él. ¿Qué había dicho Juan de él? Algo así como, todo aquel que no se adhiera al reino será castigado. Bueno, entonces, en realidad no es una invitación para los hombres convertirse a Cristo y pedirle perdón por sus pecados. No es una invitación ni un ruego. Es un mandato del Rey. Es un mandato de Dios. Dijo Pablo, Dios demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Alabado su nombre. Alabado su nombre. Porque si fuera una alternativa,
el hombre tendría el derecho de no arrepentirse y no ser castigado porque lo invitaron a ver si quería. Pero ¿por qué van a castigar al hombre que no reciba a Cristo? Porque Dios ordena que lo reciban. Dios no nos dio al Hijo para ver si queríamos o no. Nos lo dio con el mandato de recibírselo. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Es mucha cosa. Y Juan dijo: a los que no le han recibido, a los que no quieren ese reino, ya les tiene puesta el hacha a la raíz. Los va a cortar y enviarlos al fuego. Por eso yo le digo a los hermanos, mis amigos, mis hermanos pentecostales, que yo vengo de ese medio: Señor, bautízanos en Espíritu Santo y fuego. Yo digo: no, en Espíritu Santo sí, en fuego del que habla Juan no, porque es el castigo eterno. Se confunden las cuestiones, los conceptos. Que ya traía el aventador en su mano. ¿Sí conocen esa figura? El aventador. Se cortan, por ejemplo, el frijol, por decir algo, o el trigo, y hay una era. Ahí se echa todo, con todo y paja, revuelto todo. Y entonces lo que hace, a la hora que el viento está soplando, está aventando su era, la está aventando, y entonces el grano es más pesado que la paja, y la paja vuela, se separa y nos queda solo el grano. Y Juan dijo: ya trae el aventador en su mano, arrojará el grano al aire para separar la paja del trigo. Y es por sí mismo, significaba, habrá separación entre los creyentes y no creyentes, entre los que se entregan a Cristo y los que lo rechazan. Y yo siempre he dicho: no se dé el lujo de rechazar al Señor Jesús. Y dijo que no todos los hijos de Abraham entrarían al reino de los cielos. Mis hermanos, así estaban las cosas cuando Jesús vino de Galilea a Juan para que lo bautizara. Juan se ve sorprendido. No haya razón que le diera sentido a semejante petición. Dice: Juan le resistía, tratando de cambiar las cosas, diciendo: no, yo necesito ser bautizado de ti, ¿tú vienes a mí? Estamos viendo el detalle, porque estamos entrando a un punto interesante. Trató de impedir ese bautismo porque lo consideró improcedente, pero con gran humildad razonable. ¿Por qué va a venir mi Señor a su siervo para ser bautizado? Yo bautizo a los pecadores, pero este no es un pecador. Alabado sea Dios. Déjenme decir una cosa. Esto entra dentro de la doctrina de la redención. Yo siempre apelo a las cuestiones doctrinales. En el antiguo tiempo, cuando se hacía la redención, que alguien había perdido una propiedad, Dios había establecido que esa propiedad no se pasara a nadie más. Si llegaba el jubileo, tendría que regresársela al dueño original. Y si no, entonces el que le había perdido esa propiedad podía rescatarla. Existía el derecho de autorredención. Y si se declaraba insolvente, entonces busca un redentor. Hermosa figura. La raza humana tenía el derecho de pagar su deuda con Dios. Dios le concedió el derecho de autorredención, pero el hombre encontró que era insolvente, porque la deuda de nuestro pecado era infinita. Alabado sea Dios. Impagable. Por eso un ser infinito vino a pagarla. Nos declaramos insolventes y eso mandó al Redentor. Dios envió a su Hijo para redimirnos. Debía ser pariente nuestro.
y se hizo uno de nosotros. No me diga que no es mucha cosa eso. Eso es rancio abolengo. Que el Dios eterno haya venido a vivir entre nosotros y se hizo vecino por 30 años, vivió entre nosotros, el creador del universo. Alabado sea Dios. Juan se queja y dice, en el mundo estaba, el mundo fue creado por él y el mundo no lo conoció. Fue un extraño en su propia casa. Pero él vino y como no había nacido de hombre, porque cada hombre que nace trae la herencia del pecado original, no puede nadie redimir a su hermano. El Espíritu Santo entonces lo engendró a Jesús para que naciera sin pecado. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y quiero lograr para señalar esa doctrina gloriosa de la impecabilidad de Cristo. No pecó jamás. Si así hubiera sido, ¿cómo iba a cometer el error de hacer la pregunta más desafiante que ningún hombre haya hecho jamás? ¿Quién de vosotros, dijo, me redarguye de pecado? Lo dijo en Jerusalén. No lo hizo a sus amigos, sino a sus enemigos más encarnizados. Cuando los días de la oposición se habían endurecido. Miren, hermanos, si hubieran tenido algo que decir, ese hubiera sido el mejor momento para desacreditarlo. Pero callaron, porque no encontraron pecado en su boca, en su alma, no encontraron engaño en su boca. Nuestro querido Salvador, impecable, alabado sea su nombre. Han querido desacreditarlo. Los siglos han querido desacreditarlo los hombres, y Jesús sigue de pie. Alabado sea Dios. Que yo lo dije una vez a mi manera, coloquialmente, hasta cuando resucitó, dejó los lienzos dobladitos. Eso se llama pulcritud. Alabado sea el Señor Jesús. Que también acoté a eso y dije que si hubiera dejado el tiradero, los críticos dirían muy Dios, pero dejó al guerrero tirado. Alabado sea Dios. Nuestro querido Salvador no nos dejó motivo de vergüenza. Al contrario, nos enorgullecemos de que Él sea nuestro Señor y Salvador. Amén, mis hermanos. No hubiera calificado entonces para ser redentor, y Él mismo necesitaría un Salvador. Pero Juan estaba ante un dilema. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es que el que es más venga al que es menos? Porque Él es de arriba, yo soy de abajo. Era como decirle a Jesús, es que no encuentro, Jesús, manera de convencerme. Entonces Jesús le hace una declaración: deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Obsérvenlo de nuevo. Así nos conviene, ¿qué? No dijo me conviene, ni te conviene. Dijo nos conviene, en plural. A ti y a mí, Juan, nos conviene. Tú eres el precursor del rey y yo soy el rey. Alabado sea Dios. Hasta aquí la cuestión de ese reino era asunto de dos, de él y de Juan. Pero espérenme tantito. ¿Pero qué es eso de cumplir toda justicia? Vamos a eso. Dios había enviado el Mesías a Israel
al elegido desde la eternidad. Es que miren, Jesús no es nuestro Salvador de hace poquito, ni de la cruz del Calvario para acá. Jesús es nuestro Salvador desde la misma eternidad. Alabado su nombre. Y aún más me alegra decirlo esto. Eso me encanta decirlo. En la eternidad, cuando eligieron a Jesús para ser el Salvador, nos eligieron a nosotros también para ser salvos. Desde la misma eternidad. Mi salvación me la entregaron en 1962. Sí, pero la diseñaron desde la eternidad. Y le pusieron mi nombre. Alabado su nombre. Y le pusieron el suyo. Su nombre. Y cuando llegó el año 62, esa salvación no se la entregaron a otro, a un vecino, a un amigo. La salvación llegó conmigo, porque eso decía él ahí, Natividad Ramos para salvación. Ah, me emociona. Denle un aplauso al Señor. Para Dios, Jesús oficialmente era el Mesías. Sí, pero Jesús estaba entre los hombres como hombre. Y por lo tanto, para haberse hecho hombre era asunto de hombres. Y los hombres, nada sabíamos en la tierra de quién era Él. Y teníamos el derecho de ser informados. Ya está teniendo una idea de para qué fue el bautismo. Para Dios Jesús era el Mesías desde la misma eternidad. Pero los hombres no habíamos sido notificados. Por lo tanto, ante los hombres no era más que Jesús. A grado tal que le voy a decir esto. Como hombres, cuando Jesús llega al Jordán, no era más que Jesús a secas. Cuando salió del Jordán, era Jesús el Cristo de Dios. Alabado sea Dios. Oficialmente. Por eso estoy diciendo, es un asunto oficial. Por eso siempre he dicho, Dios no violenta los procedimientos y todas las cosas las hace legales. He insistido, en la cruz del Calvario no ejerció su autoridad, poder para mitigar su dolor. Sufrió como el hombre más desvalido de la tierra. Mire que si hubiera usado su poder, el diablo hubiera puesto el grito en el cielo y hubiera gritado: ¡fraude! ¡Simulación! ¿Usted cree que no le había hecho el diablo eso? Claro que lo había hecho. Pero Jesús recibió hasta la última gota como hombre, lo sufrió totalmente. Y entonces logró decir al final: consumado está. Alabado sea Dios. Y por eso nuestra salvación es legal. ¿No es maravilloso? ¿Usted cree que si el diablo pudiera echar por tierra nuestra salvación, no la echaría? Con 1000 amores. Bueno, él no sé si tenga amores, pero de 1000 gustos sí lo haría. Pero nuestra salvación está certificada. Dios la ratificó, haciendo a Cristo oficialmente el Redentor del mundo. Y ante los hombres entonces, Jesús debía ser acreditado como el ungido. Hasta ahí era el muchacho de Galilea, de Nazaret. Ahora tenía que ser el autorizado, no solamente para redimir, escúcheme bien, sino el autorizado para reinar. Déjeme decirle algo. La primera vez que Jesús vino a la tierra, vino para cumplirle la promesa a Abraham. Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. La segunda venida es para cumplirle la promesa a David: un hijo tuyo reinará eternamente. Alabado sea Dios. Maravilloso. Y siendo así las cosas, toda su obra entre los hombres tenían carácter legal. ¿Les parece hermoso eso, hermano? Pero hasta ese momento,
que llega al Jordán, Jesús no está acreditado oficialmente ante los hombres. Voy a decirlo de esta manera. De nuevo, Jesús no era más que un Jesús. Y sería una ilegalidad frente a los hombres que fuera anunciado como el Cristo sin estar acreditado. Pues en la historia de Israel jamás, escúchame bien, jamás nadie ha sido oficialmente proclamado como rey si no es ungido. Se tratara del rey que se tratara, el hombre más amado de Dios como David, era necesario acreditarlo oficialmente con el ungimiento. Y Jesús tenía que ser ungido para que entre los hombres se hiciera oficial que Él era el Cristo. Cuando decimos mi Salvador, el Señor Jesucristo, no solamente es Jesús mi Salvador, sino que también es el que tiene derecho a reinar en toda la tierra. Alabado sea Dios. Él reina para siempre. Así que Jesús le dice a Juan, así nos conviene cumplir toda justicia. Pero veré más de cerca esto preguntando, ante Israel, como un rey era acreditado oficialmente, solo si era ungido. Ningún rey era rey sin estar ungido. ¿Y cómo se hacía eso? Se derramaba aceite sobre él. Como decía aquel salmo, el aceite que desciende sobre la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Se derramaba el aceite de la unción. Que aclaro, no era aceite de comer, no era una marca cualquiera. Ese aceite era un aceite que no podían hacerlo nadie más que un grupo de levitas químicos que ni siquiera podían dedicarse a olerlo bajo pena de muerte. Yo no sé cómo ahora venden aceite de la unción, alabado sea Dios, y pedacitos de la cruz de Cristo y una botellita de agua del Jordán. Nunca se han acabado los vendedores de la fe, los que aprovechan la fe del pueblo. Ese aceite que se derramaba sobre ese rey era un símbolo del Espíritu Santo, símbolo del Espíritu Santo, que tenía que ser hecho solo por levitas, nadie más, y era usado para ungir solo a ciertos hombres y a ciertas cosas como el tabernáculo, y sobre ninguno más, ni cosa más. Era un aceite que estaba prohibido el mal uso. Puedo decir que era el aceite oficial. Y un rey, aunque Dios lo hubiera escogido, no era ante el pueblo rey oficial hasta que se derramaba sobre él el aceite de la unción. Así que en esta idea, Jesús está con Juan. Él era el Cristo, el Mesías, el rey escogido. Sí, pero entre los hombres debía ser ungido, porque habría de encabezar el reino de los cielos en la tierra. Pero espéreme, ¿pero qué tiene que ver esto con el bautismo? Ponga cuidado. Al salir de las aguas, sucedió algo insólito. Me hubiera gustado haber estado allí en el río Jordán. Alabado sea Dios. Cuántas cosas nos gustaría haber presenciado cuando Jesús sale de las aguas. Los cielos se abrieron para Él. Y vio Juan al Espíritu de Dios que descendía sobre él como paloma. Y yo le digo, Juan, ni la botija del aceite de la unción. Y él me diría, ¿para qué quiere botija? Si la botija del aceite representaba al Espíritu Santo y ahora es el mismo Espíritu el que está descendiendo sobre él. Alabado sea Dios. Pregunto yo, ¿Jesús es el ungido oficialmente con aceite de la unción? No.
ungido con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Maravilloso, sí. A grado tal que el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma corporal, asumiendo la forma de una paloma. Pero era una manifestación visible y única. ¿Pero qué significaba todo esto? ¿Se han dado cuenta de esto, hermano? Insisto, cuando llegó al Jordán no era más que Jesús a secas para los hombres. Pero cuando sale del Jordán era Jesús el Rey escogido. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo no sé si Satán estaría por ahí observando alguna lomita, pero era una noticia grande para nosotros. Teníamos un Redentor y teníamos un Rey eterno. ¿Qué significa todo eso? Que al venir sobre Jesús estaba dándose el acto del ungimiento. ¿Ve usted por qué le dijo Juan? Espérate, así nos conviene cumplir toda justicia. Yo no puedes tú proclamarme como el Cristo si no estoy declarado el Mesías. Así no se hace, Juan. Hay que ser ungido. Pero ¿por qué no se usó el aceite de la unción, hermanos? Pues ¿para qué? Si el que estaba descendiendo sobre él no era el símbolo, era el cumplimiento del símbolo, el Espíritu mismo que venía sobre él. Alabado sea Dios. Y Jesús mismo lo dijo en Galilea, en Nazaret, por cuanto me ha ungido Dios con Espíritu. Y déjame decir algo muy lindo. Cristo recibió, por así decirlo, la unción del Espíritu Santo. Y el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo, el poder, recibiréis poder, dijo. Que me gusta mucho lo que decía el viejito Osborne. Los pentecostales se cuelgan como medallas de general. Oh, yo hablé en lenguas. Digo, eso decía el viejito. Y yo no estoy en contra de él. Y estoy muy cierto que así es correcto. Dijo, pero el bautismo con el Espíritu Santo es para recibir poder, para poder probar que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Alabado sea Dios. Amén. No como medallas a exhibir. Dijo, fíjese usted, me decía, fui su amigo. Fíjese usted, cuando recibieron el poder, Pedro, viendo al paralítico, le dijo, no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Alabado sea Dios. Poder de Dios en acción. Pero ¿por qué estoy diciendo esto? Por una idea que está en mi cabeza siempre. Cuando los hermanos en el aposento alto, que por cierto ya estaban los hijos de María, sus hijos y sus hijas ya estaban allí, cuando recibieron el poder de lo alto, yo pregunté en una clase, ¿de dónde recibieron ese poder? ¿Quién les entregó ese poder? Invariablemente me dicen, pues el poder del Espíritu Santo. Y le digo, no. Jesús dijo, Él tomará de lo mío. Quiere decir, de ese poder con que Cristo estaba ungido, el Espíritu Santo toma de ese poder y lo manda sobre los apóstoles y los hermanos el día de Pentecostés. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Qué lindo, ¿les parece precioso esta cuestión? Es doctrina enseñada en realidad. Soy un predicador, pero un predicador de enseñanza. Así que a partir de aquí, Jesús empieza su ministerio. Antes no. Y lo dijo en Nazaret, por cuanto me ha ungido Dios. Luego se oye una voz de los cielos. Dios rompe el silencio. El Padre se asoma para ver al río Jordán, a ver a su Hijo. Me emociona decirlo así. Siento una ternura en mi alma, de veras. Precioso. Se asoma para ver a su Hijo amado. Y es oído
cuando se dirige a Jesús: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Por eso Hebreos dirá: como el Padre se agradó en él. Eso lo digo yo, que el Padre pediría a sus colaboradores: tráigame las escrituras del universo. ¿Y sabe qué hizo? Se las endosó a Jesús. Alabado sea Dios. Y lo nombró heredero de todas las cosas. Por eso nadie sin Cristo no tiene nada, pero en Cristo lo tiene todo. Alabado sea Dios. Y luego se dirige, ahora sí se cumple el procedimiento, y viene otra declaración: que los intérpretes, los expertos, los doctores de la Escritura, que esos que sí saben y yo, no como yo, dicen que no, que es lo mismo. Pero no es lo mismo decir tú que decir este. Al decir tú eres mi Hijo amado, en una declaración personal, pero cuando se dirige al mundo le dice este. Señores, escuchen bien, este es mi Hijo amado, en él me he complacido. Alabado sea Dios. Jesús en ese momento no solamente ha sido declarado como el Cristo, sino dice: es mi Hijo. Y al Hijo Él no le niega nada. Por eso el Padre no oye a nadie más que a través de su Hijo. Que yo lo he dicho de esa manera. Dios tenía un viejo estilo. En el principio trató con uno solo, con Adán. Y luego con sus hijos. Los hijos se pervirtieron. Y entonces Dios volvió a su estilo de tratar con uno. Y trató con Noé. Y luego con sus hijos. Y los hijos se pervirtieron. Y entonces Dios trató con uno. Se fue a Ur de los Caldeos. Yo digo una noche. Esa es mi manera de decirlo. Una noche el Señor se va a Ur de los Caldeos y visita va a una casa. Allí vivía un hombre joven. Y le ofrece su amistad. Y la acepta. Se llamó Abraham. Y Abraham rompió la conspiración satánica de Babel. Es que Abraham tiene mucho que ver en haber roto la conspiración satánica de Babilonia. Cuando todas las naciones dijeron: no queremos a Dios, pero este hombre dijo: en mi casa es bien recibido. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Y luego Dios trató con los descendientes de Abraham. Y luego se pervirtieron. Y entonces Dios volvió a su viejo estilo. Y un día trató con uno solo, llamado Jesús. Y dijo: con este tengo, porque este sí me dio contentamiento. Alabado sea Dios. Por eso Dios no otorga nada si no lo pide usted a través de Cristo Jesús. Él es el dueño de todas las cosas. Alabado su nombre. ¿Cómo sienten sus corazones? Maravilloso, maravilloso. Así conviene, Juan, que cumplamos toda justicia, porque la raza humana necesita ser informada oficialmente. Y Jesús murió oficialmente, me dio salvación oficial, y lo que tengo es oficial. ¿No se alegran, mis hermanos? Privilegio legal que nadie puede. Por eso Pablo dijo: ¿quién nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo? ¿Quién? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir. Es más, ni ninguna cosa. Cuando yo estaba estudiando información clasificada hace muchos años de inteligencia, que la recibí por mucho tiempo y aprendí muchas cosas. Cuando hablaban acerca de la operación Macultra y una operación Tavistock, donde se empezó a aprender el lavado de cerebro, es decir, le borraban la memoria. Oiga, si el diablo pudiera borrar nuestra experiencia de nuestro corazón y memoria, lo haría. Pero Pablo dijo: déjenme aclararles, ni ninguna cosa.
ni Tavistock, ni la operación Macultra, ningún borrado de memoria podrá borrar de sus corazones la letra del Espíritu Santo. Alabado sea Dios. Feliz de la vida. Este es el evangelio de seguridad que tenemos. No es cualquier cosa. Y Pablo dice entonces, no se muevan de allí. Oficialmente Dios le notificó al mundo. Oficialmente este es el ungido. No más. Y la salvación que Él les dé, nadie se las quita. ¿Quién nos podrá separar con un Salvador como ese? Por eso digo, estamos de manteles largos en la raza humana. El creador de todas las cosas vino a darnos salvación a domicilio, a casa. Dijo, no necesitas subir a los cielos ni bajar a los abismos. Cercana está la palabra en tu boca. Gracias por acompañarnos una vez más en esta transmisión de YouTube Tendencias de nuestro tiempo. Queremos invitarle para que usted nos siga acompañando y cada día la gloria de Dios sea en su vida y que siempre el Señor Jesucristo en todo nos prospere. Le seguimos invitando para que siga acompañándonos usted en estas transmisiones. Que el Señor Jesucristo le bendiga.